Hola, hola, buenas noches a todos. Acá en este momento se graba esa introducción, súper bienvenidos. A posteriori de lo que van a ver ahorita a continuación, que ya está siendo grabado. Y es una entrevista realizada por mi persona, Susana González Gavrilova. Se hace desde un contexto de la Universidad Nacional en el marco de la investigación sobre las variables que estudian los investigadores en el arte y cómo se encuentra actualmente el arte costarricense contemporáneo. Y está compuesto de una entrevista con un experto y también vamos a tener un pequeño resumen de qué trató esa investigación y cuáles fueron los resultados. Espero que sea de vuestro total agrado. Se escogió a ese experto también por la gran experiencia que tiene. Momento preciso exacto, en este momento él está realizando desde hace como más de un año creo, está trabajando en esa exposición donde va a traer 8 artistas al contexto costarricense. Entre esos creo que está Mariana Abaramovic, bueno, creo que él mismo va a decir cuáles, él me los había mencionado. Entonces, es una persona que está inmersa en este análisis que estamos escogiendo, que es la diferenciación entre los entes que son organizados, estructurados y los entes no organizados, no estructurados, que posteriormente explico en el resumen de la investigación. Y este vendría a ser el especialista que nos da su otro punto de vista, obviamente ahí muy, muy encima, inmerso en su trabajo, muy desde su corazón, muy desde un compartir sincero y honesto de lo que le ha tocado, de lo que le está tocando. En este momento inclusive me estaba comentando que está consiguiendo a dientes, ¿verdad? Como dicen, a capa de espada, traer a esas personas con financiamientos externos, buscando conseguir etiquetes para cada uno de los artistas, donde hospedarlos, y toda esta labor que es bastante grande de gestión cultural. Y por lo tanto, los dejo en esta entrevista. Espero que sea de vuestro total provecho y que les pueda dar un otro punto de vista, que eso es lo que esperemos que sea, para comprensión de qué es lo que está pasando con el arte nacional. Se continúa. Buenas. Hola, hola José, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Un gusto saludarte. Un gusto igualmente. Para mí es un gran honor y un placer poderte tener acá. Quiero introducirles a José, como posteriormente estaríamos viendo. A través de la fenomenología había analizado los resultados de la investigación y justo ahora que estamos grabando se nos vino la lluvia, las alarmas y todas las demás cosas. Fenomenología presente. Bueno, voy a introducirle lo que es José. Para mí es una gran persona. José nació en 1984 en San José, Costa Rica. A pesar de su corta edad, es una persona hiper, mega, recontra experimentada. Ha atravesado distintas experiencias que muchos de las personas de campo artístico creo que envidiarían tener. Es fundador, director general de Macroarte Contemporáneo. Me encantan los rayos, es como para darle el toque mágico que José tiene. Macroarte Contemporáneo, es artista multidisciplinario. Cuando hablo multidisciplinario, José se dedica a acuarela, a pintura, bueno, ahorita le vamos a preguntar un poquito, a escultura, a grabado, a caligrafía, a... ¿Qué más, José? Como que... De todo un poco, de todo. gestión. Pues creo que el arte en sus expresiones es José, entonces algo por ahí. Es gestor cultural, últimos años se ha dedicado mucho a esto, y curador. José estudió en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño, Escuela de Arte La Palma, la especialidad de Artes Plásticas aplicadas a la escultura en Madrid, España. Realizó estudios en énfasis a la talla de mármol en Florencia, en Italia, así como prácticas en la fundición en Magisa S.A. y fundición Capa en Madrid, España también. Estudió la especialidad de pintura en la Escuela de Casa del Artista, en la ECA, algo presente en Costa Rica, y cursos complementarios enfocados a dibujo arquitectónico, diseño y confección de muebles, y talleres de lo que son gestión cultural y promoción cultural. Bueno, José está en constante evolución. Yo me caracterizo por siempre evolución, pero creo que José me gana. Es una evolución constante.
Como artista, su propuesta artística se ha desarrollado desde una temprana edad y su desarrollo artístico ha pasado por diversas etapas, desarrollando así una obra que bajo una composición en la que su técnica depura, se funde con una absorción sutil, extrae los elementos esenciales de una imagen figurativa para más tarde deformarlos y modificarlos. Las obras que ven ahí atrás son obras de José. Se puede ver la deformación y modificarlos en busca de estremecimiento psíquico. De este modo se produce una mezcla de sueños y realidades, donde quedan libradas pesadillas de la infancia y arquetipos del inconsciente. Su obra ha sido valorada y expuesta en países como Estados Unidos, España, Italia, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia y Costa Rica. Como gestor cultural, fundó el proyecto Expresiones Experimentales, enfocado a la producción musical y artística. José es cofundador de Producciones Astrales, fundador de la no bienal Radar, Macroarte Contemporáneo, y esos dos últimos con el propósito de brindar una múltiple participación curatorial para artistas reconocidos y emergentes, tanto nacionales como internacionales. Bueno, eso es como a grandes rasgos. Yo personalmente me acuerdo haber visitado la no bienal, que para mí fue un éxito, una de las mejores exposiciones que he visitado. Había participación de artistas que yo no conocía que existían en Costa Rica, que me parece un espacio maravilloso que gracias a la labor de José se dio. Y como les había dicho anteriormente, bueno, José tiene una trayectoria muy grande. Vamos a ver a continuación un pequeño episodio. Bueno, yo al mismo tiempo soy Susana González Gavrilova, también en proceso de estudiante de arte. Esta entrevista tiene lugar a través de la Universidad Nacional y vamos a ver un pequeño resumen de lo que fue la investigación que se hizo, donde José viene siendo el experto a explicarnos un poco las posibilidades que se abrieron de otras informaciones que podemos cubrir como los artistas. Bueno, ahora bien. A continuación se va a hacer un pequeño resumen como introducción para la presente entrevista de cuál es el trabajo que se realizó hasta el momento, el cual se hizo en contexto de la Universidad Nacional, liderado por Jamil Hasbun y su servidora Susana González. Se hizo una investigación la cual tenía totalmente otra vertiente de la que terminó siendo pertinente a encontrar esas nuevas posibilidades a descubrir y también a cubrir a través de la entrevista que vamos a realizar posteriormente. Y bien, el estudio se propuso a partir de las variables. ¿Cuáles son las variables de investigación entre los diferentes entes que se dedican a las artes? Específicamente investigadores. En este caso, se hizo dos grupos, o mejor digo, se hicieron una serie de entrevistas a diferentes grupos de investigadores, tanto dentro de las instituciones como fuera de ellas. Llegaron resultados bastante poco esperados, por lo que en principio iba a ser un estudio de la variable de la investigación, es decir, clasificar si dentro de las artes existe un común denominador entre las variables. Las preguntas, que ahorita las vamos a ver, tenían que ver cuáles son las variables que investigan o se fijan como plan de acción para los investigadores a la hora de estudiar su propia rama artística. Y los resultados dieron lo siguiente. Vamos a referirnos un poco a qué son los autores. Bueno, el estudio se hizo en el marco de la metaarte y metainvestigación. Como ya sabemos, el prefijo meta quiere decir más allá de, es decir, cómo la metainvestigación, cómo la investigación se piensa a sí misma, es decir, no solamente incursionarnos dentro de la investigación, sino pensar a la investigación como tal, al mismo tiempo el arte. Se escogió la rama de fenomenología para entender los conceptos que se habían interpretado. Metaarte, hablaríamos que no solamente es la acción de producir el arte, sino es más allá de pensarse al arte como tal. Entonces,
los resultados empíricos arrojaron situaciones o se podría decir resultados muy interesantes. Y bueno, posteriormente de hacer el análisis, aunque la inicial tarea iba a ser a ver lo que son las variables, se vio que existía una gran diferencia entre dos grupos. En este caso, el grupo de los entes estructurados y los entes no estructurados. Para la presente investigación vamos a hacer la aclaración que se trabajó con la población de artes escénicas, de arte y comunicación visual, de música y de danza, y de filosofía. Filosofía en música. Entonces, lo que son los agentes no estructurados, estaríamos hablando a todos aquellos investigadores que pertenecen al ámbito de artistas independientes, o asociaciones, o agrupaciones artísticas independientes. Es decir, dedicándose al mismo tiempo a investigar el arte específico, meramente profesional. Lo que son los entes estructurados o agentes estructurados, estaríamos hablando de personas que están trabajando dentro de alguna institución, igualmente son artistas y profesionales dedicándose a la investigación, pero esta vez provenientes de instituciones formales, gubernamentales, la mayoría de ellas enseñanza superior, como universidades, sean esos profesores académicos o simplemente o propiamente, diríamos, investigadores. Esas serían las dos brechas, los dos grupos, que mostraron que existe una brecha, una posibilidad de encontrar un nuevo conocimiento a través de la diferenciación de la interpretación de estos dos grupos o subgrupos. Y esta brecha se posiciona inicialmente entre lo que es los intereses sobre la investigación, como la investigación que estamos realizando actualmente es sobre la investigación, más bien sobre las variables, es decir, los intereses de los integrantes, qué es lo que realmente desean estudiar. Entonces, por ejemplo, para Cuevas, tomándonos de los autores, el ámbito investigativo reacciona a un modelo social que implica directamente el mercado del arte, legitimidad de los principios creativos que preceden la obra. En este caso, lo que son las instituciones oficiales y no oficiales vienen convirtiéndose en fiscalizadores y administradores hacia todo lo que es la creación investigativa. Para poderse abrir el campo y aceptación académica, a veces es un camino que se bifurca entre esos dos entes. Por ejemplo, para lo que es Carballo y Gelmes, del 2015, profundiza agudamente en el concepto la variable. ¿Qué es variable? La variable justamente es algo que puede variar o puede cambiar de valor, dándose desde allí la connotación fenomenológica. El fenómeno de la variable se parte a partir de la interpretación del distinto investigador dependiendo en el campo que él está siendo inmerso. Para Fuster, del 2019, que está citando a Husserl, habla de un término que se llama epogé, que lo que determina es que las cosas existen en sí mismas antes de que alguien las note o interactúe con ellas. Es decir, las cosas existen y están, y los investigadores lo que hacemos es observarlas, medirlas, cuantificarlas y comprender cuál es su funcionamiento. También para Fuster, la fenomenología va muy relacionada y nace del estudio de los fenómenos relacionados a las experiencias, que vive significativamente dentro de la conciencia de cada ser humano. Por lo tanto, no se puede separar el objeto de la experiencia, que es la que se está generando dentro de la vivencia de la conciencia, y la posibilidad de un análisis global del objeto y de la experiencia. Es decir, existe una mimesis entre lo que cada actor interpreta a partir de su experiencia. Dentro de los resultados de la presente investigación claramente está demostrado, se puede decir. Vemos cómo la expresión de la ley, según Husserl, viene siendo sentido práctico del conocimiento, es decir,
el conocimiento puesto a la práctica. Siguiendo con los demás autores, nos preguntamos por qué es necesario en este caso estudiar a los entes estructurados o no estructurados. Pregunta que al inicio de la investigación no existía y comenzó a existir a partir del momento de analizar. Para Bejarano, una variable hay que describir primeramente la población. Para poder entender qué es una variable, primeramente hay que ver quién y de qué manera la escribe. Entonces, pasamos directamente a lo que son nuestra población. Si hablamos de los entes organizados, una característica muy interesante, aparte de las que ya habíamos dicho, son personas que están dentro de las instituciones. Voy a mencionar cuál es la primera pregunta. La pregunta que se les dijo a ambos entes, que en este caso no estaban separados, estaban mezclados, es ¿cuáles considera ser las variables de investigación propicias para el estudio de su rama artística? Cuyas respuestas para entes estructurados, esta vez los vamos a compartir, decían que eran las respuestas el método científico, el proceso de estructuración, la producción ontológica, análisis de obras, concepto significante, movimiento, interdisciplinariedad, sociedad, espacio, perfil participante, audiente, público y temporalidad. Es decir, vemos cómo desde el ámbito analítico de las investigaciones artísticas, por lo que son entes organizados, se busca ampliar más el universo simbólico y estético en el que vive cada ser humano. Así que se enfoca en la narrativa de las imágenes, sonido, experiencias, según Zombado, 2016, resaltando así la noción de las sensaciones y las experiencias, más que la obra en sí. Es decir, se va más por cómo se hace la obra, cuál es la metodología, cuál es esa estructuración, cuál es el conocimiento que está detrás. Mientras, si lo comparamos con los entes no estructurados, que al mismo tiempo son, como ya habíamos dicho, son personas, artistas, investigadores o que están basados sobre la propia reflexibilidad, buscan más relación consigo mismo en el mundo artístico. En este caso, vemos que las respuestas para la misma pregunta fueron, ¿cuáles considera ser las variables? Para ellas era más importante el género, la venta, la colocación, la demanda artística, el estrato social, la técnica, las combinaciones climáticas, cultura, entorno, mezcla de movimiento, influencia, música. Se decía en varias ocasiones que nada debe quedar por fuera, denuncia social, sensibilidad, poesía sonora, individualidad y personalidad. Si nos vamos a ver en esas características y las anteriores, hay una gran diferenciación desde la apreciación o desde el interés personal de los entes estructurados y los no estructurados. Es ahí donde viene la pregunta y que vamos a cubrir con esta entrevista. Pregunta, una posibilidad de ahondar. Entonces, si los entes estructurados están dentro de las instituciones, según la UCR y la Universidad Nacional, están brindando mucho apoyo para que el conocimiento se produzca, tanto desde el campo de las personas que son estructurados, investigadores dedicados al arte. Es primordialmente importante darle énfasis en cuanto a la rigurosidad. Según Zambrano, dan una rigurosidad científica a sus estudios, mientras los no estructurados ya no están en este ámbito. Estamos hablando que las personas que están estructuradas primeramente tienen a su cargo a estudiantes que están constantemente preguntándolos, están velando por los procesos, tienen acceso a hacer este tipo de investigaciones y tienen recursos. Viendo en el otro campo, las personas que son investigadores en los campos artísticos están más pensando en cómo colocar el producto o el objeto o lo que fuese su obra artística, y el financiamiento casi siempre viene ¿cómo se podría decir? No sé, como sugestionado
tienen que optar por financiamiento que se brinda en diferentes estados o vender sus propias obras. Entonces, el interés de esos investigadores está totalmente por otro rubro. ¿Qué es lo que sucede? A través de la investigación lo que se vio es que existe una brecha. Acá están los académicos, que son los que están preparando a los futuros artistas que se van a dedicar a este otro campo. Por lo tanto, existe un pequeño espacio que es la transición que vamos a cubrir con ese experto el día de hoy. Esa transición de cómo hacen las personas que se están haciendo en preparación a brincar a este otro campo donde ya la investigación no va en cómo hacemos las obras, sino cómo colocamos esas obras. Entonces, gracias a ese estudio, vamos a tener a nuestro invitado, que es José Castillo, a respondernos ciertas interrogantes. Próximamente, aquí con ustedes. Bueno, y muy interesante también, lo que es del lado de los no estructurados, sería lo que son la producción, la metodología, el conocimiento estructurado, cómo podemos producir, y del lado de los no estructurados, lo que DASA fundamenta en el 2009 es que se establece una triada de la investigación en el arte, partiendo desde el artista, la obra y el espectador. En este caso, la triada, el creador, la obra, el espectador, las características del creador investigador y la investigación, creación y sus características. Esas son como las variables más atinadas por este segundo grupo, que es el no estructurado. También un dato curioso, y que con ese vamos a cerrar para no estirarnos y darle el espacio a nuestro experto en la materia, a cubrir las inquietudes y las posibilidades de indagar a través de esta investigación. En cuanto a otra pregunta, que era cuáles son las variables de estudio y o investigación que considera que sean compatibles con otras ramas, nuevamente vimos la diferencia entre organizados y no organizados. Mientras que los organizados decían de forma más general psicología, sociología, territorio, contexto sociocultural, valor humano, público, creatividad, los organizados veían a un nivel más estrecho: color, poesía, prosa, ritmo, diseño, concepto, composición, género, orientación sexual. Entonces vemos también que existe esa diferenciación. A través del presente estudio es muy interesante tomar esta posibilidad de desarrollar esta diferenciación que existe y la transición en nuestro ámbito actual de arte costarricense. Y para cerrar, la última pregunta que todavía dio más a pensar, ¿por qué la diferenciación? El por qué la diferenciación nos lo va a también dar el experto, pero una de las preguntas es que el arte es totalmente diferente a los otros ámbitos universitarios dentro del sistema positivista actual, y se debate por ser reconocido, a pesar de que la forma amorfa o multiforma que existe entre las distintas ramificaciones del arte, donde la creatividad precisa de libertad en la creación, necesita debatirse en su reconocimiento objetivo, lo cual es curioso, un poquito inclusive contradictorio. Entonces, cerrando este último detalle, con la última pregunta que se les hizo a los investigadores y artistas, ¿cuáles consideran no ser las variables de estudio del arte? Es decir, habíamos abarcado estos grandes rasgos, cuáles consideran ser las variables de estudio, que vemos esas dos brechas, que una se va mucho por la producción, la otra se va mucho por cómo colocar este producto. Las otras que vemos que ven los institucionales abarcan más a la sociedad, por otro lado abarcan más lo específico, los entes no estructurados. Y curiosamente, en esta última pregunta, donde se decía, bueno, el único hilo conductor, por así decirlo, o el único ítem con el cual estaban de acuerdo es que nada se escapa en el arte. Eso nos remonta a que los investigadores en el arte, o profesionales en el arte en general probablemente, tienen la capacidad de ver el arte en todas sus expresiones, en todas las ramificaciones de la existencia humana.
Pero por otro lado, era muy interesante porque ninguno se puso de acuerdo. Ahí, desde la fenomenología, vemos claramente que definitivamente el ser humano percibe desde su propio quehacer, dado que todas las respuestas fueron totalmente diferentes. Es decir, no hubo acuerdo en cuanto a la diferencia, en cuanto a decir cuáles son las variables que no podrían ser. Bueno, gente, con esto pasamos a lo siguiente, que sería José Castillo, que nos va a ahondar un poco más respecto a ese tema. Nos vemos. Viendo lo anterior, vamos a presentar a este gran artista que nos va a decir un poco de sus palabras, lo que él considera. Tal vez comenzamos un poquito, que nos cuente un poco, José, cuál ha sido tu trayectoria ya en tus palabras propiamente. Bueno, primero que todo, un gusto saludarte, participar y que me tomes en cuenta para estos procesos de investigación que son valiosos, importantes. A veces tener estos diálogos para poder entender en qué dirección va las artes plásticas y otros procesos de gestión. Mi trayectoria es un poco diferente. No soy digamos, de la escuela como tradicional, aunque sí y no. Siempre me he dicho que para mí es importante formarse, pero más que todo seguir aprendiendo de una forma que le motive a uno. Digamos, yo no llevé como la escuela de Bellas Artes, llevé cursos desde niño de pintura, y cada cosa me llevó a una formación diferente, llevándome, digamos, a la Escuela Casa de Artista, 3 años de estudios de pintura, desde los 9 años hasta los 15, con un profesor de pintura, en una etapa muy, muy niño. Y después mis últimas formaciones son estudiar, que era un sueño para mí, poder aprender en España, estudiar en España, que fue mi formación, mi última formación más concreta como artista. Perdón, voy a quitar eso. Qué interesante. Bueno, justo de eso trata un poco la investigación. Es curioso, te ha tocado más estar del lado, bueno, has tenido que estar en ambos lados. Brincando de un lado para el otro según el interés. O sea, yo digo que la escuela te forma o te deforma, y por lo cual siempre busco como maneras alternativas de estar y no estar. Más que todo por una cuestión de conocimiento propio, porque empecé desde muy niño a llevar clases de pintura, donde uno inicia con una formación muy temprana, muy infantil, y conforme va creciendo comienza a desarrollar un propio sistema, que más bien, sí, un propio sistema, un tipo de obra, y cada vez que iba introduciéndome a clases formales, buscaba aprender todo lo que podía, pero al mismo tiempo salirme para desaprender y tener una obra con la que yo me sintiera a gusto. Podría hacer un par de preguntas, ya que lo estás diciendo. ¿Qué te motivó? Y ahora que hablas, salir y entrar, ¿qué te motivó esas dos vertientes también? De las dos, bueno, es que primero hay una cuestión que no se puede olvidar, que es el artista como artista, como una persona que no solamente desarrolla y hace un proyecto como de la nada, digámoslo así, pero al mismo tiempo tiene que aprender bases sólidas para comenzar a fundamentar su trabajo de arte. Entonces siempre hay que llevar hay una cuestión muy pasional donde lo puedes hacer, pero hay otra donde tienes que aprender técnicas, tienes que aprender varios conceptos para poder darle a tu trabajo cada vez una mayor calidad y un trasfondo simbólico, que eso te lo da el aprendizaje, la lectura, el comenzar a hacer proyectos que cada vez te comiencen a motivar. Por ejemplo, digamos, yo ahora me dedico a diferentes cosas, pero con mis obras personales las trabajo desde series. Entonces, cada serie es un proceso de investigación que voy desarrollando poco a poco, y tardaré lo que tarde haciendo un tipo de obra, y después, cuando cierro ese ciclo, paso a otro. Pero a veces esos procesos de investigación te permiten investigar
esos estudios, ya sea mi obra es figurativa, pero entonces me permite experimentar con ciertas cosas hasta que un punto llega y salen subseries de esos proyectos. Qué interesante. Eso que estás diciendo, me llama mucho la atención cuando dices mis series personales. ¿Por qué has tenido que hacer esa diferenciación? Porque también hago gestión cultural y curaduría como para otros artistas y conocer un poco de las metodologías que tienen cada uno. Digamos, el mismo procedimiento que yo tengo no lo tiene otro artista y cada quien trabaja de una manera diferente. ¿Y a qué te refieres Entonces, con ese procedimiento? que bueno, hay artistas que ya trabajan como diferentes series o no series, sino un tipo de obra que en su momento se vuelve su propuesta artística, se vuelve su proyecto lineal, como decirlo así, y puede llegar a tener desde 5 años, 10, 15 o hasta toda su vida haciendo un tipo de obra. Entonces, ya eso es una cuestión de mercado, hay una cuestión de intereses, porque también se cae en una zona de confort, donde también caes en un tipo de mercado que compra ese tipo de obra, pero si cambias, ya no vendes y entonces te vuelves en una balanza, en qué quieres hacer o hasta dónde quieres llegar. Entonces es como algo muy relativo. Entonces por eso te pongo la diferenciación, porque yo trabajo de series, no me interesa el mercado, porque realmente creo que el artista no se amolda al mercado, sino el mercado se tiene que amoldar al artista, y diferenciar toda esa parte, porque en realidad creo que son de los grandes fallos porque al mismo tiempo, si ves que algo se vende y lo sigues produciendo y lo sigues produciendo, estás en función del mercado. Y el artista es un comunicador visual y es el que tiene que estar generando un discurso, un diálogo, motivando de diferentes formas, no caer en una fórmula mágica y claro, entendible, porque todos tenemos que comer, pagar gastos y tener diferentes formas de sustento, pero hay otras que por lo menos yo lo veo y tal vez es algo que tengo que ir cambiando poco a poco, pero por eso busco otras maneras de ingresos, otras alternativas, Bueno, para mí es pero bastante admirable verte así como lo estás diciendo, que justo la razón por la cual me agarré de la diferenciación de lo que salió del resultado de la investigación es que habían esas dos vertientes. Hay quienes, artistas independientes, se dedican a hacer lo suyo, pero sostenerlo como tú lo estás haciendo, poca gente lo logra, ¿verdad? Justamente sí, porque o están las otras personas que están los estructurados, que como habíamos dicho, agentes que están respaldados. Ahorita fuera de cámaras, tal vez si quieres, tal vez compartir un poquito de tu experiencia. Actualmente José está organizando una súper exposición, va a traer muchos artistas desde España, va a estar, si no me equivoco, en arte bueno, muchos no, 8. 8. Bueno, no son poquitos para un escenario como Costa Rica, 8 artistas internacionales. Es en el Museo de Arte de Diseño Contemporáneo, ¿verdad? Contemporáneo. Desde ya, de una vez les invitamos. Estoy segura que va Sí, a ser un y éxito. estos son de los procesos de gestión, bueno, que también parte de este proceso de investigación de mercado. Si en Costa Rica vemos una situación que el mercado es mínimo y hay cada vez menos opciones de visualización de los trabajos de artistas, tanto nacionales como internacionales, entonces hay que ponernos en la tarea de abrir espacios. Eso es como algo o crear, porque ahora, hay nuevos modelos de trabajo que son colectivos. Entonces muchos artistas trabajan colectivamente haciéndose grupos y con lo cual se van dando un acompañamiento. Pero cuando son artistas que trabajan individualmente, porque no tienen ese rasgo de poder compartir con otras personas o no todas las ideas o ideales de un proyecto van en conjunto a un colectivo, se trabaja en solitario. Pero también tenemos que pensar que el artista es una empresa que se trabaja de diferentes formas. Todos desearíamos el poder estar
en el taller, pintando, que venga alguien, nos compre un trabajo. O que esté un marchante, un galerista promoviendo tu trabajo y tal vez uno nada más trabajando en campo. Pero en Se este dedica a producir. país, sí, Esa en sería este la etapa el ideal. ideal. Sí. Pero en este escenario vemos que no, que el artista mismo es el creador de sus obras, el de marketing, el de publicidad, el de redes, el de materiales, el de El promoción, transportista. el transportista, el todo, el todo. Y justo, Entonces, justo eso que estás diciendo, bueno, ¿y cómo se hace? Porque a propósito de lo que había hablado anteriormente, ¿cómo se hace esa transición? Normalmente cuando se prepara dentro de las instituciones, se prepara a las personas para producir arte. Eso que, bueno, el currículum que habíamos leído, vos te formaste, ya sabías cómo, de qué manera, estás yo creo que desarrollando tu propio estilo, pero luego, ¿cómo haces hacer este brinco, verdad? Esta brecha, esta posibilidad que estamos tratando de cubrir con esta entrevista también, ¿cómo, al menos en tu caso, cómo lo visualizas? Porque muy importante, digamos que recalcar, José no solamente conoce su trabajo, sino a través de todo el recorrido, que yo creo que más bien lo que leí fue muy poco a lo que realmente admiro y conozco de José, de la trayectoria que él ha hecho. Conoce muchísimos artistas y, como bien lo ha dicho, conoce sus distintos procesos de cada uno, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, ese es el bagaje, ¿verdad? Que tal vez nos puedes compartir un poco. yo creo que, digamos, empezando desde acá hay una problemática que es que nos tiene en este momento desde la parte institucional de donde no hay un apoyo sostenible para los artistas, donde los mismos recursos son limitados, las galerías son estatales, hay pocas galerías privadas, las galerías son casi que tiendas de souvenir, porque ya vemos, no vemos galerías de un badaje importante como lo existió anteriormente un Jacob Carpio y bueno, le seguía tal vez Klaus Steinmetz, que ya tampoco existe la galería como física. Y las demás son puras galerías institucionales que cumplen una función diferente, donde también limita al artista porque no puedes tocar ciertas temáticas porque van contra la institución. Interesante. En las otras Entonces, sí había más libertad. bueno, si es una galería que te representa y te gusta tu trabajo, pues tenés como un poquito más de libertad. Pero al no existir este tipo de galerías, están existiendo y espacios, centros culturales que brindan un acompañamiento, pero cuando tienes una obra de carácter fuerte o crítica política o sexual o lo que sea un poquito más pasado de tono, está censurado. Bueno, me acuerdo que algo te pasó a ti en uno de los museos, ¿verdad? Que ibas a tener una obra bastante grande y al final la tuviste que reducir como una tercera parte, no me acuerdo, me habías comentado hace unos años. No, fue totalmente una cancelación. De los proyectos que yo he traído, siempre he tratado de traer muestras que incentiven, es decir, que cumplan con, con un tipo de conocimiento diferente, porque estamos acostumbrados a tener un tipo de arte decorativo y con todas las disculpas con todos, porque realmente cuando hablo de estos temas, a algunos les caeré bien, a otros les caeré fatal, pero en realidad Continúa. sí. Y en realidad, digamos, hay un tipo de arte muy complaciente, que es como lo que se ha venido haciendo, y hay artistas que sí, hay otros que no. De eso hay de todo. Y yo he tratado de meter proyectos para incentivar a salir de esa zona de confort. Es decir, cuando traje una muestra, iba a traer una muestra de España, que esa era una muestra bastante fuerte, pero era un tema muy español, que es su crítica política y es lo que ellos viven, mastican, entonces lo ven de una manera diferente. Y la intención mía era traer este tipo de obras porque en realidad si ves cómo se habla ¿A qué te refieres con políticamente, fuerte? Perdón, ¿qué temática tenía, digamos, para tenerlo? bueno, porque hay varios conflictos que existen en España. Por ejemplo, está
ETA, Cataluña, la división entre Cataluña, que siempre ha sido un conflicto fuerte entre Cataluña y España. Entonces, en ese momento que yo iba a traer esa exhibición, estaba sin gobierno, en una cuestión que todavía estaban sin dirección política. Entonces los artistas hablaban de ese tema de una manera mucho más personal. Entonces habían obras de artistas como Santiago Sierra, que era el himno español ¿cómo se llama? En reversa. Entonces, y obras que eran ya muy poéticas visualmente, pero con un contenido de trasfondo potente. O sea, que era la bandera, por ejemplo, había la obra de un artista que era la bandera de Cataluña de un lado y la bandera de España del otro, y alrededor eran focos de calor, de estos radiadores de calor. Entonces tenías que pasar por el centro de la obra y sentir el calor que existía entre las dos banderas. Entonces eran obras que sí tenían un peso político, eran visualmente fuertes, pero con un contenido muy fuerte. Y fue tan fuerte en ese sistema que yo, al solicitar un museo de aquí de Costa Rica, pasé la primera etapa, que me la aceptaron, pero después ya no me aceptaron el proyecto porque me declararon independentista. Yo, un costarricense que traigo una exhibición de allá, como fuera parte del movimiento independentista de España, de Cataluña. Entonces, claro, tomaron esa parte y me censuraron completamente una exhibición con 20 artistas, con obras que me prestaba hasta el Museo del Barcelona, del MACBA y demás, y terminando una exposición que se canceló. Qué lástima. Bueno, yo no conocía esta, te estaba hablando de otros que ya había conocido, o sea, literalmente ha sido un poquito subversivo, pero es bonito, es la labor de un artista. Normalmente es lo que yo digo, el artista plasma porque la hipersensibilidad está a un nivel mucho mayor, inclusive muchas veces la visualidad es un poquito lamentable, ¿verdad? Que no siempre todo arte procede. Ahora, ¿por qué crees, ahora que lo estás diciendo, sobre todo vos que has vivido este tipo de situaciones, y ya veo que es esta, ya conozco yo de otras también, que serían con tu propia obra, si no me equivoco, la vez pasada que me habías también comentado. Bueno, con las tuyas también. Esas son las que has traído, pero me acuerdo que con la tuya propia te ha pasado. Sí, sí, y por eso mismo yo he traído, o he tratado de, con mis proyectos de gestión cultural, traer muestras de carácter fuerte para también ir creando un sistema o por lo menos una inquietud en el público que visita las exhibiciones. Creo que, digamos, eso se ha visto cuando yo realizaba la no bienal, que la gente vio proyectos que no vería porque eran artistas que tal vez tenían una obra importante, interesante, pero no la llevaban al mercado o no la llevaban porque hay pocos espacios de visualización, hay pocas galerías, y si quieres encajar tal vez en un espacio, cambias también radicalmente el estilo de tu obra. Con lo que pasó conmigo fue que yo les brindé una oportunidad y un espacio totalmente diferente. Bueno, haciendo un pequeño resumen, vamos a recapitular de qué es lo que se habló hasta el momento. Bueno, José habló mucho de lo que es la trayectoria, ¿verdad? Lo que la escuela muchas veces te forma, pero al mismo tiempo te deforma. Se habla de parte personal, de la pasional y otra que es la parte técnica de lo que es el arte y el quehacer artístico. También se habla que cada serie es un proceso de investigación. La investigación en cuanto al quehacer artístico es totalmente inherente y viene suscitada a partir de las propias inquietudes de cada ser. También cree José que el artista no se amolda al mercado, que es como un punto muy válido, muy interesante, sino que es el mercado que se amolda al artista. El artista es un comunicador visual. También se habló mucho de lo que son los modelos de trabajo de artistas colectivas
cómo el artista en sí es una empresa que tiene que hacer muchos roles al mismo tiempo. Y también se habló lamentablemente de lo que es la falta de apoyo estatal para los artistas independientes y cómo a partir de ahí no se puede hablar de ciertos temas, no se pueden evocar porque existe toda una trayectoria que tenemos que abrir en cuanto a los artistas a cuanto a la voz. Creo que esto ha sucedido en todos los tiempos de la historia. Y bueno, se habló también de lo que es el arte complaciente. En el siguiente segmento vamos a ver lo que son las obras de carácter fuerte y cómo encajan o no encajan. Hablaríamos de lo que es la Ano Bienal, que sería la empresa de José también. Cómo es la zona de confort, el rol de positivismo en el arte y la importancia en la formación técnica. José nos estaría explicando también que en el artista no se valora los títulos, sino la obra en sí. Entonces, continúen, que está súper interesante y se va a poner más candente aún. Y se vieron artistas que también, como Para llegó... perdón, nada más para hacer una... Para aquellos que no la visitaron, fue en las torres que quedan en... Bueno, la primera fue en Combay. En Combay. José, venís tronando como siempre. Fenomenología, dice. Ajá. La primera edición que realicé fue en Combay, que fue en Escazú. Después desarrollé unos proyectos intermedios que era también haciendo un modelo diferente porque cada muestra, cuando participas en un concurso, quedas seleccionado y a veces de ti ni me acuerdo porque eso es lo que pasa. No hay un seguimiento a los artistas. Con lo cual eso que mencionaste es de lo que yo pongo en mi currículum, salió un proyecto o un subproyecto de ahí que se llamó Radar. Radar le permitía a esos artistas darles un seguimiento a sus carreras. Entonces no era que hoy participabas o quedaste seleccionado, sino que también te íbamos a dar un acompañamiento para que crecieras tu currículum. Entonces así salieron muestras interesantes, como fue Zona de Confort, que la curé yo junto a Esteban Calvo, donde invitamos al artista a salir de su zona de confort. Entonces vas viendo cómo comienzo yo de una manera a crear como espinitas para que no sea siempre un arte decorativo, pero sino que fuera cada vez que si te arriesgaras más, porque a veces pasa eso también. Muchas veces uno cae en un tipo de obra y lo exprime hasta más no poder, pero a veces es bueno que te digan, cambiemos de nota y veamos qué pasa. Entonces eso fue más o menos esa muestra que invitaba al artista a cambiar, si hacía pintura, que hiciera escultura o hiciera otra cosa, que si tocaba un tema, no sé, de paisaje, que hiciera otra cosa o tocara, bueno, que fuera más que todo libertad en ese caso, pero quisieran algo que tal vez no siempre quisieron hacer, pero no se atrevían. Qué interesante. Y ese es el punto, yo creo que estás aterrizando mucho en lo que había dicho. Una de las cosas que visualicé a través de las entrevistas que había realizado es que las personas que están dentro de la institución, la mayoría fueron de hecho profesores académicos y tal, y bueno, por mi propia también subversiva natura, me ha pasado muchas veces que he tenido que topar con pared porque te dicen, estos son los temas, esta es la técnica y esta es la forma, ¿verdad? Que al igual que tú, estoy completamente de acuerdo que creo que el artista tiene una gama mucho más amplia de abrir y qué lindo, ¿verdad? También escuchar de vos el hecho que existen personas que buscan y que dan esa posibilidad y además incentivan o siembran, como se podría llamar, el gusanito. Entonces, ¿cómo has visto existe resistencia? ¿Has visto o qué has criado vos? ¿Por qué? Digamos, la hipótesis que yo planteé desde el trabajo es que dentro de la institución, sobre todo las universidades, que son las que se encargan muchas veces a dictar de qué manera se produce, ¿verdad? Que como que el arte comienza con una, por así decirlo, con una idea creada, pero luego llega a la producción. Si esa idea no llega a la producción, ¿verdad? Obviamente ya este arte es como que si no existiera, termina estando en la cabeza o en el corazón del artista, tal. Y posteriormente, llega este espacio donde vos tenés que también colocar este producto, es una mejor idea. Bueno, la hipótesis era, ¿por qué razón hay tanta diferenciación siendo los mismos artistas los que están dentro de la institución
como aquellos que están fuera, bueno, a veces no son los mismos, a veces son totalmente diferenciados, ¿verdad? Y siendo, existe como una necesidad, como tú lo dijiste, desde la institución a defender una teoría, no sé, o una forma de producir o una forma de comunicar, para que, al menos digamos que mi hipótesis ha sido es porque, primero, desde la institución que hace estudiar el arte siempre ha sido una carrera que no ha sido vista seriamente, diría yo, ¿verdad? Entonces, en un sistema positivista, todo tiene que ser demostrado. Por ejemplo, yo como soy psicóloga, también un poco pecamos de lo mismo. La psicología no ha tenido que ser demostrada. O sea, como dicen, han operado muchos cerebros y nunca han visto pensamientos, o han operado muchos corazones y nunca han visto sentimientos. Pensamiento y sentimiento no es algo que es tangible. El arte, la creatividad del arte tampoco es tangible. Entonces, desde mi hipótesis es que las personas que están institucionalizadas tienen que cumplir y calzar en un modelo positivista y defender el espacio que son profesionales, o no sé, ¿verdad? Y cómo esto, ¿cómo consideras vos? Bueno, ¿por qué pasan esas dos cosas? ¿Y cómo hace esto, cómo afecta? Que tú estás explicando que muchas veces las personas terminan haciendo un tipo de obra necesarias para el sistema, supongo. ¿Verdad? Bueno, es que también tendrías que ver, en este tema tendrías que ver muchas cosas. O sea, eh, la posición del artista es una posición privilegiada en un sentido. El artista como creativo, como intelectual, como un montón de cosas que tal vez no se valora porque estamos en tiempos modernos donde no tenemos la misma función como existía antes. Antes el artista era un todo por el todo, el intelectual, el artista, el que llegaba y tenía otro tipo de valoración. Hoy por hoy no tenemos los mismos marchantes, no tenemos las mismas galerías, los mismos salones, las mismas alternativas de visualización, que bueno, por eso existe o movimientos. Pero en este caso, el artista, para mí, parte de una parte formativa, que es importante, que eso no se puede negar, pero está formativa autodidacta, universitaria, pero eso es un título que tal vez no, un título que tal vez a veces es como superfluo, que digas, yo soy artista porque me gradué de tal universidad o tal institución. Puedes tener los títulos que tengas, pero si no eso no es tienes lo que defiende. trabajo, sí, entonces ahí es donde está un montón de variantes, desde un artista autodidacta con una calidad de trabajo de primera. Por eso, una de las cosas que yo defendí dentro de los proyectos que yo realizo es que nosotros nunca veíamos los títulos de la persona. Que creo que de hecho es demasiado válido, porque al final el artista no es que el hecho que tenga un título, sino la obra o la creación. Sí, y es que en realidad también aquí no existe ser el asistente o ayudante de escultor o ser o trabajar para una empresa de X de una manera como artista. O sea, va variando un montón de conceptos de formaciones antiguas. Antes trabajabas como un asistente de un escultor, entonces eras el ampliador, el dibujante, el que hacía los pigmentos, el que hacía ciertas cosas. Aprendices también se llaman. Aprendices, sí. Entonces hay muchas tareas. Hoy por hoy eso no lo tenemos. Entonces que aquí donde Fenomenología pura con vos. Estás que truenas. Qué lindo. y aquí que cambia la situación porque quienes terminas, digamos, una formación académica y ¿qué hago? Es tirarme a la calle a desarrollar un tipo de trabajo, un tipo de obra más personal o buscar un trabajo de educación y llegar así, porque en realidad llegas a pensar en esa parte económica.
perdón, es que aquí te dije toda la fenomenología, los perros, la lluvia, la perra que le tiene miedo a los truenos, como te lo había dicho. Yo creo que voy a llamar la entrevista "Las palabras de José son truenos". Entonces me vino ¿cómo se llama? Ese nombre poético. Sí, completamente de acuerdo contigo. Ahora, ¿cómo lo ves en el contexto costarricense? Eso mismo, es que en realidad ahorita tenemos una problemática que el mismo artista no está entendiendo la función de su trabajo. Como creativo, entenderse como una empresa y comenzar a fungir como tal. Entonces, la parte pasional de pintar es válida, pero también ocupamos crear un mercado del arte, que eso no hay en este preciso momento acá. No ¿Cómo se tenemos, hace? en este caso, bueno, vengo yo con otros proyectos que vamos a ver si se me funcionan. Ojalá que permita Aquí hacer siempre algo. funciona, siempre con truenos, pero funciona. Tiene que Mínimamente ser hace así. torbellinos, ¿no? Al final creo que, digamos, tenemos que ponernos en tarea de ver cuáles son los fallos que hay en este caso y O bueno, o tratar de, posibilidades a resolver, ¿no? para poder solucionarlos. Si no hay ferias de arte, inventarnos nuestras ferias de arte, crear conciencia en un mercado del arte, que el mismo artista entienda que él como tal, como artista, es una empresa y que tiene que comenzar a trabajar como tal. También desde la parte, como te menciono anterior, es difícil acá porque realmente no hay tantas ayudas, no hay tantas becas, no hay patrocinios, no hay ciertas funciones que permiten hacer como actividades más fácil, sino es que nos vemos en esta problemática Bueno, donde no sé si uno, podrías compartir un poco de tu experiencia actual, que bueno, estábamos hablando fuera de cámara, como les había dicho, pues está trayendo una gran oportunidad de exposición y lo está gestando solo, como bueno, siempre. con mi socio Yamil, Sí, bueno, bueno, yo ya no me estoy, refiero sin financiamiento abundante proveniente de, me imagino, de instituciones. no, O no. bueno, ¿cómo lo has tenido que hacer? ¿O cómo es el camino? Si una persona, digamos, quisiera apadrinarte o quisiera hacer una labor parecida a la tuya, vos como que vas dejando las primeras huellas en la nieve. ¿Cómo podrían las personas seguirte? ¿Cuál sería ese camino que has recorrido? ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, desde ese caso, bueno, primero me gustaría decir que yo ya no dirijo la no bienal, ya es un proyecto que ya no estoy en poder. Estoy ahora con un proyecto más ambicioso que me lo he proyectado de esa manera, entonces se llama Macro Arte Contemporáneo, que es como mi galería y tiene todo un proceso y un modelo de trabajo diferente, donde estamos trayendo artistas internacionales, como esta muestra que te había comentado, que si todo sale bien, la tendremos para marzo en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y con artistas como Marina Abramovich, Teresa Correa, eh, Regina José Galindo, una exhibición del curador Adonai Bermúdez, una exhibición que está en itinerancia en España y el único país en recibirla fuera de España es Costa Rica. Y Wow. finaliza acá. Son de los retos realmente porque ayudas no hemos tenido económicamente de ninguna institución, ni pública ni privada, y por eso se vuelven modelos muy difíciles, iniciativas, pero esperando que esto en el público genere algo interesante. Entonces, las bases, digamos, de poder traer cosas así es motivacional para que artistas o futuros artistas vean lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, eh, creo que Marina Abramovich no ha venido por estos rumbos, pero tal vez en México sí, o lo más cercano, Colombia. Y es que también hay una brecha muy grande entre lo que está pasando desde México, Guatemala, hasta Colombia, porque son como esta parte centroamericana donde no hay ferias de arte, hay galerías reconocidas, hay artistas reconocidos, pero no hay
algo que nos una tan fuerte. Y eso que vemos un mejor mercado de arte en Guatemala, también en Salvador, hasta Belice, y llegará hasta México. Interesante. Bueno, Entonces, esa es otra cosa que te voy a decir. Bueno, ¿cuál es para ti la comparación? Vos has estado en distintos ámbitos internacionales. ¿Hay alguna americanización, o bueno, en este caso, centroamericanización de procesos para poderse emergir como el arte? No solamente en Costa Rica, pero estoy viendo que no solamente, o sea, voy a es que en el contexto diferentes sectores de América. latinoamericano, Ajá. en el contexto latinoamericano, cada país tiene su fórmula de trabajo, por ejemplo. Como cada país ha tenido sus problemáticas, sus guerrillas, sus carencias, de alguna forma, hay artistas con un discurso muy fuerte en ese sentido. En Costa Rica no tenemos ejército, pero tenemos una serie de problemáticas locales, pero también el artista no las aborda como lo hace un artista en Salvador, un artista hasta en Guatemala, o hasta en Nicaragua, porque hay muchos artistas activistas que hacen una obra con un mensaje muy fuerte. En Costa Rica, pese que me recuerdo también cuando fue el Salón Nacional de Artes Visuales 2017, una de las comisarias, Rosana Casali, si no me equivoco, ella dijo que mucho el tema fue la platina. O sea, que todos los artistas abordaron el tema de la platina, de la crítica política sobre esa platina que nunca fue resuelta y después se estaba resolviendo, pero fue como la noticia del momento en aquellos días. Pero la guerrilla, los movimientos sandinistas, los femicidios, todo esto que pasa ahí todos los días, claro, los abordan desde diferentes ópticas, diferentes técnicas, de diferentes tiempos. Entonces, es algo como muy constante. Aquí vemos que, bueno, es una exhibición de arte y no hay crítica política. Pero bueno, ahorita sí me estás dando otra vez esta batuta. ¿Existe esa diferenciación entre la institucionalización? A propósito que vos mismo has dicho, no te han permitido venir 20 artistas cuando la exposición iba a ser un éxito y tal. Tu propia obra ha sufrido, por así decirlo, ¿verdad? Reducción en algunos casos, en otros casos anulación total por la temática. Ahora que estás diciendo de estas fuertes, ¿qué tanto las... Bueno, aquí nuevamente recapitulando, vimos que aparte de todos los temas que había mencionado anteriormente, también se tocó lo que es el contexto costarricense, cómo crear el mercado del arte, crear las ferias del arte. Ahí lo expone muy bien José de qué manera ha sido su trayectoria, cómo existen muchas posibilidades y creatividades siendo su quehacer artístico, ponerlos en práctica para este rubro en específico, cómo seguir y abrir caminos, cómo escuchar nuestra voz y el proceso artístico en Costa Rica, que es también bastante diferente a lo que habíamos visto de Colombia o México o otros países que son bastante cercanos, pero cada país cuenta como su propia historia. Y en el contexto latinoamericano, que cada país tiene su forma de trabajo, su forma de presentar las cosas, sus propias leyes, ¿verdad? Y lo que vamos a ir viendo de ahora en adelante también sería el tipo de obra que tal vez sí se vendería, pero como no necesariamente satisface a todos los artistas, ¿verdad? Que muchas veces existe una exigencia de qué es lo que tenemos que producir porque es lo que se vende y como decíamos, ¿verdad? Los frijolitos para vivir, para comer, son necesarios. Sin embargo, no siempre la creación propia de lo que el quehacer artístico al artista en sí lo llama a plasmar. Los trabajos que se empiezan y se van transformando como esa propia voz a través de las obras. El poco mercado también, vamos a hablar un poquito de cómo existe poco mercado en Costa Rica, más que todo para los trabajadores independientes. También se va a hablar un poquito de lo que es el arte chocante y los temas de países en conflicto. Las exhibiciones de posguerra de otro tipo de países,
como dependiendo de cada contexto y cultura. Y como José también insiste que hay que tomar temas, hay que tocar como artistas temas profundos, como también él a través de diferentes proposiciones ha incitado a que diferentes artistas también propusieran su propia voz, y las transiciones que suceden en cada quehacer artístico de obra a obra y la continuidad que en esto existe, para que también lo sigan, y está súper interesante todo lo que sigue. Nos vemos más tarde. Personas más bien están enfocándose al tipo de temáticas que sí son permitidas hablar. La institución lo segrega, y si lo segrega, ¿cuál es el proceso de acoplamiento que has visto? Es que eso ya dependerá del artista, sí. Yo, que he sufrido censura. Vos no te acoplas, yo sé que tú no. Eres un hito a seguir. Insto a toda la gente a seguir a José, definitivamente. Me ha encantado tu obra siempre, desde la primera vez que la vi, yo dije, wow. Y bueno, y cada día te veo como con nuevas ideas, nuevas, y aparte que es una obra chocante, ¿verdad? Más que chocante, es una obra que pone a pensar, que esa es la parte que más me encanta, que mueve neuronas, que abre un sinnúmero de puertas, y es como algo que has defendido. Por eso me metí en el momento que te dije, bueno, ¿por qué dices tus propias series? Porque es como que te dedicas a trabajar para conseguir el dinero, ¿verdad? Para vivir, subsistir, y aparte estás siguiendo, como siempre, como muy coherente, sin parar en la producción de tu obra. La última vez que habíamos hablado estabas haciendo 500 acuarelas, ¿verdad? Que vaya, o sea... Que todavía no acabo. O sea, son obras que hace durante años con la misma temática, desarrollando la técnica y todo. Yo creo que es como la persistencia, ¿verdad? Que también has tenido. Sí, y de una manera diferente de trabajar, porque yo sí rompí con el mercado. Puedo decir que en unas épocas muy tempranas tenía un tipo de obra. Estoy rompiendo con el mercado porque lo has hecho mientras que viva, ¿no? Y tenía un tipo de obra que se me vendía, realmente, se me vendía, y así me pagué el viaje a España, y así me fui y bueno, y tuve mis ventajas en ese caso. Pero también llegué a un punto donde no me satisfacía tan bien esa obra, y donde pasan un tipo de cosas que ya sabes, y ya cambié radicalmente. De hecho, la gente o las personas que eran mis coleccionistas o que compraban mi obra dejaron de comprarme por la temática que tenía. Y yo, pero seguía ¿Puedes haciéndola. referirte un poquito a tu tipo de trabajo? Porque yo creo que a cualquier persona que te escuche le gustaría saber quién es José, qué es lo que produce. Como un recorrido rápido. Yo sé que son demasiadísimas, pero tal vez un recorrido de qué comenzaste a producir y cómo ha sido transformada, tal vez. Es que inicialmente cuando estaba de 9 años hasta los 15, que es como de niño, adolescente, tenía un tipo de obra que era más enfocada al realismo mágico, algo muy onírico. Brinco a una subserie después, como ya experimentando un poco más el realismo mágico, que era un realismo mágico con cubismo y mucho color. Después brinco a una serie erótica, que ya es como mi etapa de 20 y tantos a 27, digámosle así, por ahí, creo que por ahí, ya no me sé, donde era una obra más erótica, un poco más fuerte, que esa es la época donde me voy a España, y que es prácticamente la obra que más vendo, pero toda la de la niñez también se me vendía, porque era un arte más light, y se vendía. Bueno, yo los vi, eran bastante fuertes. Siempre han tenido contenido psicológico, también diría yo, ¿verdad? Inocente. 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 Lo que pasa es que ya después brinca a lo erótico de una manera, un poquito de sexo con un poquito de violencia, y termina cuando me pasan una serie de cosas en España. Me regreso a Costa Rica, pasa un altercado fuerte, y ahí empieza toda una serie de obra que es más oscura, que es, comienzo a trabajar autorretratos, obras con dientes, con un sentimiento un poco más fuerte, como la serie Sujeto, Sujeto,
Y cuando terminó la serie Sujeto-Sujeto, esa misma temática me llevó a hablar de otros temas que son la violencia de maltrato animal, las cosas que suceden en todo, pero que no queremos ver. Y ahí sale Naturaleza Muerta, haciendo un doble discurso de esa palabra, de rompiendo lo que es el bodegón o los objetos inanimados con hechos reales, como lo que son la violencia, el maltrato, asesinatos, mutilaciones, malformaciones congénitas. Sí, eso es muy Y impresionante. Cíclopes, ¿verdad? Personas que realmente nacieron con un ojo o cosas así. Me acuerdo de haber visto obras de este tipo. entonces, claro, me meto a hacer una obra que es una instalación fuerte de 500 obras que todavía no termino y espero terminarla en algún momento para presentar solo esa instalación. Esperando la presentación. Sí, Cerca el y que horno ahí, haciendo ahí algún día sale, pero ahí voy, poco a poco. Y ahí termina el resultado. Ojo la fenomenología, más duro comenzó a llover apenas que hablaste de tu obra. Y así sigue mi obra, es un proceso más fuerte. Ya no pienso en el mercado, o sea, llevo también varios años que puedo decir que no vendo una obra mía, y por el mismo hecho de ser una obra que no es complaciente o decorativa, o algo que tendrías en tu casa porque dirías, uy, Bueno, ¿cómo voy a tener una persona muerta ahí? yo creo que tus obras son más de colección. En el momento que se van a vender a un precio, ¿verdad? Y creo que no son, sí, no son obras. Algún día, algún día. Al mismo tiempo, eso me ha permitido que ser constante con este tipo de trabajo me permitió ganarme una beca, ir a Estados Unidos a desarrollar una exhibición, y presentar en otros países que no fue, digamos, mi obra más complaciente. Entonces, al final pienso que no es que yo esté mal ni que esté en el lugar equivocado, porque también pasa eso, hay tipos de arte y de gustos para otro tipo de coleccionistas que tal vez en este caso aquí no están acostumbrados a digerir un tipo de trabajo así. Interesante. ¿Qué rol crees que tenga que ver esto con agentes institucionalizados y no institucionalizados? ¿Ves diferencia? No te entendí la pregunta, perdón, es que casi no te escuché. Sí, sí, además con esa lluvia. ¿Para ti existe una diferenciación en cuanto a la aceptación? ¿Por qué crees que no existe aceptación, por ejemplo, de tu propia obra? ¿Cuáles son tus hipótesis? ¿Tiene que ver algo con la institucionalización? No. Yo pienso que es una cuestión de que hay muy poco mercado. O sea, estamos hablando que anteriormente existía coleccionistas de obras, que ahora ya son personas que ya no coleccionan obra. Entonces estamos hablando que es una cuestión de mercado, porque en ¿Por qué realidad... crees que no existe este tipo de mercado? Es que ahorita me acabas de recordar, me acuerdo en uno de tantos viajes, que bueno, soy una reconsumidora de lo que es el arte en sí, pero digamos, ver para mí es algo de lo más primordial, el placer que tenemos todos, de verdad, el visual. Me acuerdo de haber recorrido varias ciudades de Alemania y el arte, mucho, el arte era chocante. Muchísimas de las galerías, exposiciones, museos que yo vi que no era un arte, como tú dirías, ay, qué lindo colgarlo en la pared y tal, ¿verdad? Pero hay un mercado ahí. Y estaba hablando que eran instituciones y gubernamentales y no gubernamentales, porque yo me metía a todo lo que me encontraba. Me llamó mucho la atención que no solamente le daban salida, sino le daban oportunidad, espacio, algunas cosas inclusive, personalmente tal vez yo decía, uy, no sé, ¿verdad? Claro, para gustos, colores y tal, pero existía la posibilidad de, y si existiera la posibilidad de colgarlo en un lugar, digamos, o exponerlo en un lugar, tanto institución como galería y tal, habían personas que podían y se sostenían su trabajo, digamos. Si me dices que acá este trabajo no sale, ¿a qué se debe? O más bien, tal vez no lo vamos a ver desde este lado o verlo, ¿cuál sería para ti la solución? Es que en realidad, bueno, haces una comparación donde es un país que vive el arte de una manera muy diferente y que habla, digamos, en el caso de Alemania, de,
de lo que ha pasado. Y igual puedes ver en todo esto, en esta parte de Alemania, España, Francia, todos estos países con unas obras muy fuertes, porque vivieron la guerra, pasaron hambre, han Bueno, pasado. Nicaragua hay guerra, Guatemala, El Salvador también. Nosotros tuvimos guerra, pero dime si hay obras de carácter fuerte hablando críticamente sobre estos sistemas. Y de hecho, es un proceso que, digamos, bueno, nosotros tenemos un Bueno, proyecto uno de que otro se atreve a hacer la crítica, me acuerdo varias, creo que otro. sí, pero si tratas de llevar esto a la institución, por ejemplo, para llevar una exhibición a X lugar o una institución, vas a topar con una censura. Entonces, sí hay una cuestión institucional fuerte que también son los que legitiman lo que se lleva a los museos, lo que se ve. O sea, yo he visto exhibiciones como de arte erótico, pero arte erótico que no era muy light. Entonces uno decía, tal vez hubiera sido, o sea, el erotismo en Costa Rica, ¿en qué punto llegaba? Y ¿O es, una qué? doble, y es un doble discurso, porque ¿en qué sentido? En que, ok, dentro del museo no se puede, pero vos pones y ves la publicidad de las vallas, y bueno, es casi que pornografía pura vista en todas partes, o la televisión. No es que eso no pasa, no es que estamos en la época donde el culto al cuerpo desnudo es imposible o tal, ¿verdad? Sí, y es que hay muchas cosas, por eso te digo, a mí me censuraron un tipo de obra porque no solo hablo de maltrato animal, de cosas que pasan, sino es que venían imágenes de Cristos, imágenes de entrecaladas entre todo este discurso religioso, porque también yo decía, bueno, si pides plata eh, con lástima, para, con una versión así de carita de tugurio o así, resulta que, ¿por qué no te dan la noticia de por qué ocupa también? Para sensibilizar también a las personas. Hay cosas que no son bien recibidas porque son temas fuertes. El año pasado, una de las obras que yo voy a proponer trata sobre aborto. Y justo la estaba desarrollando y se llama sí o no. O sea, la obra no está dando ninguna respuesta. Mi idea era ponerla en colación y lo primero que me dijo en ese entonces mi profesor, me dijo, ¿y usted lo va a meter en una institución? ¿Usted cree que alguien te va a dar permiso a sacar esto? Yo dije, ok, bueno, entonces ahí ya tengo una limitante que yo no puedo hablar. Y yo le decía, bueno, ¿quién más que yo, siendo mi cuerpo de mujer, que puede poner en colación un tema tan importante? Y no porque voy a definir o voy a, ¿verdad? Pero eso es lo que estás diciendo. Eh, interesante. No sé si interesante o lamentable, pero bueno. Existen Pero posibilidades, es Sabrina. una cuestión que Es una también, realidad. Por ejemplo, tú y yo estamos conversando, es una entrevista que está siendo grabada, que no sabemos cuántas personas nos van a hablar. De esto creo que hablamos todos, porque todos los artistas o los que estamos inmersos en este mercado sabemos que eso está pasando, pero inclusive a la hora de hablarlo nos cuesta decirlo, porque como tú dijiste, bueno, viene la censura, pero ¿por qué? A veces yo me pregunto, ¿es posible hacerlo, pero no pronunciarlo? ¿No es? ¿Verdad? Entonces uno dice, bueno, eh, a mí me gusta mucho la postura de artista porque como vos dijiste, hay mucha libertad. No se necesita un título. Puedes hablar, puedes expresarte. En buena teoría, ¿verdad? Bueno, a mí algo, a mí algo que me caló mucho y creo que desde ahí cambié mi visión de lo que quería hacer y eso fue cuando estaba en España, fue cuando vi una exhibición de la posguerra. Y eso me catapultó, porque en realidad eran los artistas, comunicadores visuales, contándote desde su visión, con ilustraciones, todo lo que estaba pasando. Era un diario fotográfico, así como tener la cámara y tomar fotos, pero de pintores, dibujando todo lo que estaba pasando. Y había un cuadro que nunca lo he podido descifrar, digamos, el autor, no me acuerdo. Lo he buscado poniendo hashtag, buscándolo por todo lado, no lo encuentro. Y es un pintor que pinta una escena del, como un jefe militar
y sus prostitutas en su oficina. Y es un cuadro, no solo, digamos, técnicamente ejecutado de la mejor técnica, sino es que el contenido de la obra era fuertísimo. Entonces veías eso, que era un artista criticando el sistema y a este militar jefe y todas las prostitutas que tenía a su alrededor. Qué interesante. Y así era obra tras otras con un contenido que yo dije, wow, yo no puedo seguir haciendo mi obra erótica. Yo tengo que decir más. O sea, yo estoy viviendo en este momento, en este contexto, algo y me toca dejar testimonio de lo que está pasando. Esa es la palabra, creo yo. Yo siento que, bueno, los artistas somos de cierta manera historiadores, porque como tú dices, igual la percepción no sería como periodística o no sé si documental. Al final yo digo, bueno, la historia nunca tiene un curso real o verdadero, porque siempre se está enfocando lo que es un punto de vista, ¿verdad? Entonces diríamos, bueno, pero si son distintos artistas retratando, por ejemplo, la bendita platina, que bueno, a mi criterio no es tan relevante, aunque tal vez en ese momento fue muy relevante para muchos, pero como históricamente, como dices, hay otro tipo de acontecimientos que están plasmándose y que pueden quedar, y bueno, más que una obra. En mi caso, me han pasado varias ocasiones, ahorita que lo estás diciendo, creo que fue, para mí hubo un antes y un después de esto también. Bueno, en dos ocasiones. Una que presencié hablar así, curiosamente me encanta Calle 13, que es un poco bastante vulgar, pero me encantan sus canciones. A las anteriores dicen que ahorita como que, no sé, como que le pasó algo, está siendo muy comercial, pero muchas de sus canciones son crítica. Y en algún momento él dijo que él estaba cantando reggaetón y tenía el micrófono en la mano y en un momento se apagó en pleno concierto y volvió a ver el micrófono y volvió a ver el montón de gente que estaba enfrente suyo, que creo que él era el dentista, él como que agarró el micrófono como por algo que pasó políticamente fuerte, le removió, escribió una canción y se hizo famoso, algo así, vio un documental como largo de él, y él dice, yo tengo este poder, yo puedo decir eso lo que estoy diciendo en este momento, o yo puedo decir más, y creo que a partir de ese momento comenzó a hacer como una obra muy fuerte, y el otro momento fue, creo que fue el año antepasado, no sé, trajeron una obra al Museo de los Niños, era fotográfica, no sé si vos la presenciaste, fuiste. Yo no tuve el estómago literalmente para detenerme porque la gente se detenía, la veía, daba la vuelta, eran fotografías de gran formato que estaban quedándose el primer piso y eran fotografías de posguerra, de fotógrafos, que era, o sea, era tan impactante, bueno, ver a una persona manteniendo una cabeza y testículos en la mano, ¿verdad? Niños, o sea, me acuerdo que eran como un bombardeo que yo dije, ¿cuánta conciencia se puede crear con el arte? ¿Verdad? Más allá, como tú dices, bueno, no puedo seguir hablando de sexualidad cuando hay cosas que realmente yo puedo llegar más. Y ese creo que es el poder que tiene el arte. Bueno, creo que nos estamos desviando un poco porque realmente hay mucho que hablar, ¿sí? Devolviéndome a José, porque aquí el experto y demás, ¿qué nos podías más aportar tal vez en esta situación de cómo es esta? Bueno, realmente ya dijiste, ya casi que abarcaste todo lo que te iba a preguntar y ni te tuve que preguntar nada, ya tu experiencia, tu obra, tú solo estás hablando, yo creo que de lo que nosotros necesitábamos saber, pero tal vez un poco más como cómo es esa transición, ¿verdad? Si vemos que las personas que están siendo profesionalizados, tal vez son dos preguntas. Una, hablaste de que en Centroamérica no hay una unificación. Digamos que si a ti te daríamos, porque ya sé que tienes una mente brillante y tal, y si te damos nuestra plata, imagínate todo lo que harías, ¿verdad? Digamos que si te daríamos suficiente plata, después se tendría demasiada plata, y pudiera ser que este arte explotara, como ya muchas veces lo has estado punchando de diferentes lados, por ejemplo, esto que dijiste de sacar a la persona de su estado cómodo, sacar al artista de su estado cómodo y permitirle hablar lo que realmente desea hablar, porque aunque usted le diga, sálgase de tu estado de confort, realmente no te va a hablar de cosas que no le importan, sino quizás va a hablar de algo que realmente le importa, pero tiene el permiso de y la posibilidad de, y lo más importante para nosotros los artistas, yo creo, es porque una cosa es la idea, otra cosa es que yo la plasme, pero la terceridad, el alguien que vea mi arte, o sea, tiene un tercero siempre, al menos
para mí yo creo que es demasiado importante el público, digamos, en este momento tú y yo estamos hablando, a mí me encantaría que todo el mundo escuchara esa entrevista porque realmente creo que lo que tú estás diciendo es demasiado válido y a muchas personas les va a dar un otro punto de vista que es muy importante, como habías dicho, aquí la idea no es tocar puntos sensibles, mucha gente puede estar en acuerdo o en desacuerdo, pero realmente lo que estamos poniendo en colación es tu propia experiencia, a la cual has tenido que atravesarla, como dicen, con bombas, cuchillos, palos, a veces con una copa de vino, a veces con un quesito, pero en otros de otra manera. Y bueno, y creo que es demasiado rica, demasiado válida, y que el mundo lo sepa, como dicen, ¿verdad? Un antes y un después. Me encanta que sigues haciendo trabajos. Yo no sé, yo te voy a seguir ahí, ¿verdad? Nos seguiremos, como dicen. Ahora, como tú estás en esta inmersión, y yo veo que siempre estás siendo como este hilo, personas que están siendo, por ejemplo, productores de arte o artistas o que están en esto, ¿verdad? Y este brinco que tienen que hacer donde no están siendo profesionalizados, porque las personas que están dentro de las instituciones, según las entrevistas, ¿verdad?, que se habían hecho, están más pensando en la metodología, en la descripción, en cómo se hace, y las personas que pertenecen más, yo creo que en el ámbito que tú estás más inmerso, que es, bueno, vos estabas en dos, pero ahorita estás más metido ya en la situación de, ¿y este arte qué hago con él? ¿Verdad? ¿Y cómo hago llegarle a esa terceridad? Este brinco lo has visto en muchas personas, supongo. Sí. Bueno, es que en parte de lo que mencionas tú, en realidad, como artista, hay que pensar en ciertas formas. Y como gestor, y está la cuestión de ser artista, artista, artista gestor, artista creador de bienales, el artista como tal, y diferenciar cada uno según sus intereses. Creo que todas son válidas, todas, nada más que en este punto siento que hace falta una unificación de todos, casi que militante, porque estamos en un momento donde no hay pocos espacios de visualización para todas las, lo que sea, decorativo, no decorativo, fuerte, lo que sea. Estamos a las puertas de que cada vez hay menos espacios en un país tan pequeño como es Costa Rica. Entonces, gestores, artistas que ya hemos tomado la batuta y ser gestores, digamos, yo, bueno, tengo la dicha de varios años de estar realizando proyectos, unos que empecé cuando estaba de 21 años, porque me gustaba siempre ser un pelotero, y ahora me gusta porque lo estoy haciendo aquello que hacía musicalmente, porque yo movía grupos de música en aquella época, hacer a esto mismo en función de las artes plásticas. Y eso vincularlo a que, claro, cuesta tener un diálogo con los mismos artistas, porque todos somos tan diferentes, pero al final tenemos un sentido o un punto en común, que es ojalá exponer, llevar nuestro trabajo y ojalá que se cree un mercado del arte para poder seguir viviendo de esto, que es la problemática que en este momento estamos teniendo, porque yo te digo, yo tengo que hacer 1000 cosas para poder financiar proyectos que no me los financia nadie y que tengo que ver cómo subsano mis gastos, cómo hago para cubrir los costos de producción y, claro, hay muchas personas que no puedo negar su apoyo, que si no, no podría solo. Claro, ojalá que pudiera uno desde la institución pedir una beca, pedir un bono o un algo para desarrollar estos proyectos, pero también no le podemos recalcar también a una institución todo. Entonces es como diferentes variantes. Además, pero también al mismo tiempo te juega otro papel, donde uno quiere estar siendo libre haciendo los proyectos, porque una vez que metas a la institución, puede ser también una arma de doble filo, porque yo puedo decir, por ejemplo, este nuevo proyecto que yo traigo de macro,
con la exhibición esta es una exhibición fuerte, se llama Desobediencias y Resistencias, lo pueden buscar por internet, es de Adonai Bermúdez. ¿Para qué fecha sería, José? 17 de marzo, e inauguración en Costa Rica. Y todavía no me la censuran. Esperemos que no. Sé que estás haciendo mucho trabajo, de hecho. Pero te quiero decir eso, que en realidad, en este lado, bueno, por mira, la calidad de artistas, o sea, por la calidad de artistas que trae esa exhibición, el único lugar donde yo podía meterlos era en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, porque no tenía más opciones. O sea, te lo pongo así. Hay varios museos, pero ahí no hay un museo más importante que el de arte y diseño contemporáneo, en este caso, para traer una exhibición de este calibre. Lo otro sería yo como independiente que tuviera mi super espacio con las condiciones y todo, y me quito de todo mundo y hago lo que me da la gana. Entonces aquí es donde juega o ese papel. ¿Qué tan importante es no solo la validación institucional, sino los límites que te puede poner también esta institución? Porque hoy te dicen sí, mañana te dicen no. Bueno, pero estás flexibilizando, digamos, con las obras que estás trayendo, con lo que estás diciendo, quieras o no, estás como, este es el límite, y vos lo empujas un poquito más y ya estás dejándole a las otras personas otro límite más allá, otro empuja un poco. Y eso que estás diciendo, bueno, unificar. Sí, ¿no? Y al mismo tiempo para crear, uno, conciencia, dos, que permita sensibilizar, no solo desde la institución, sino que el público pueda decir, ok, sí se están llevando obras de este calibre a estos lugares. Esto es lo que está pasando, yo puedo hablar de esto. Es como ese dicho, bueno, en este caso, si no puedo ir yo a ver exposiciones a Nueva York, a Alemania, con este tipo de mensaje, yo las estoy trayendo acá. Entonces, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, o viceversa. Sí, yo siempre también me confundo. Pero me es muy interesante porque, bueno, ahorita que dijiste, para mí fue sorpresa que ya no estás con el ano bienal. Yo, como dicen, observé los toros desde la barrera y para mí fue muy lamentable porque vi tantas cosas, a veces inclusive esta unificación falta en el mismo gremio. Porque, bueno, una vez que una persona está comenzando a levantar, o bueno, no sé, voy a tocar algo que todo el mundo, yo estaba dentro de la universidad cuando este señor de Heredia también publicó sus obras y mucha gente inclusive criticaba y yo decía, bueno, pero ¿cómo? O sea, o cuando están criticando a Arjona porque está vendiendo muchos discos, ¿verdad? Yo digo, bueno, a mucha gente se vomita, sobre todo a todos los rockeros, ¿verdad? A mí me gusta Arjona. Estoy diciendo lo público, me van a matar a escupir, pero literalmente porque creo que dice ciertas cosas que son importantes de la sabiduría popular. Pero en general, casi siempre eso es lo que pasa. Cuando una persona comienza a crecer, y eso yo creo que es como un mal innecesario de América Latina, he visto yo, no sé, mi percepción, que también cruzo charcos y tal, que cuando una persona comienza a crecer, y sobre todo en este campo artístico, lo bonito sería, ¿verdad? O lo bonito, y es creo que una de las razones por las cuales me encantó hacer la entrevista justo contigo, porque yo siento que vos sos de aquellos que te ponen la mano para que el otro suba el pie, ¿verdad? Y ahí como que van escalando, y no más bien jalar que en muchos casos pasa, ¿verdad? Bueno, y en ese caso, de espacios. Ajá. Y en ese caso, bueno, me ha pasado como todo. La cultura del serruchapizo la he vivido yo desde el robo que me hicieron con la no bienal y que termina un proyecto que cumplió. Esa parte. Pero ¿sabes qué pasa? Que si los perros Pero no importa, al final por está dicha, caminando, vas a estar más sí, alto. yo sigo con proyectos, entonces al final, mientras yo tenga mis ideas y todo, yo sigo. O sea, eso es lo importante. Y te va a ir bien. Lo que pasa. Y no ocupo no ocupo más que de rodear gente que vaya en la misma dirección mía. Creo que hicieron mal, porque lo que robaron fue la plata y no la maquinita de hacer plata. O sea, la mente. Yo creo que tenían que robarte a vos completo con tus ideas, pero bueno, creo que apostaron mal, pero pronto se darán cuenta, creo yo, ¿verdad? Pero sí, eso que vos dijiste es totalmente la unificación, o por ejemplo, solamente el hecho de la visión. Vos dijiste, mira, desde México
si pasamos Belice, que Salvador, que bueno, en Nicaragua a veces, digamos, yo me acuerdo en algún momento presencié una entrevista de Pedro Sompopo, que ahorita es muy famoso, pero me acuerdo que eso fue hace años cuando él estaba comenzando, y él decía, wow, es que en Costa Rica, porque no lo sé si usted conoce, pero las primeras canciones de Pedro Sompopo era como una mezcla hindú, reggae, lírica, y una sola canción encontrabas todo tipo, me encantaba porque era como, yo no sé, pero era un... Y él decía, wow, ¿qué educación tienen en Costa Rica en cuanto a la música? O sea, él mismo, pero es un poco que en este momento, él como que era un boom, que llegó a Costa Rica, creo que para un FIA lo invitaron y tal, y lo escuché en esa entrevista y yo dije, bueno, él tiene razón. Muchas personas ni tan siquiera se dan cuenta. O por ejemplo el comentario que acabas de decir, mira, hay buen arte, y que inclusive hay de qué hablar, hay mucho de qué hablar, y por no tener esa unificación, yo creo que a partir de esa entrevista, José, vos deberías hacer esa unificación. Yo creo que vas a hacer vos. yo te empujo. Es que hay algo muy interesante y lo leí en un libro de curadores y coleccionistas en Argentina, de Argentina, perdón, y me pareció algo muy valioso, que era la visión de cada coleccionista y curador con referente, digamos, a artistas de Argentina. En este caso me pareció valioso porque era ellos cómo apoyaban desde su coleccionismo a salir artistas y ser una potencia, digámosle potencia. Pero lo mismo es, en este caso, Argentina, con coleccionistas, con personas que decían, voy a invertir en ti. Entonces, hay becas desde empresas pequeñas que te ayudan a movilizarte por el mundo, pero eso sí, cuando regresas a Argentina le das 2 trabajos de arte o uno de tu investigación y así se van pagando. Entonces, a ellos les interesa porque te está ayudando, pero al mismo tiempo vos como artista seguís creciendo y el valor de tu obra sigue monetizando. Es una Y, entre más, y entre más internacional te vuelvas, más valor tiene mi obra. Entonces, ves, es un juego. Lo mismo pasa con Cuba, con artistas que brincan a diferentes plataformas y entre ellos se han podido ayudar de una manera solidaria. Yo creo que no hay artista cubano que no conozca, que viva, bueno, y conozco los de acá, que se ayudan entre ellos. Y cuando ya está uno bien, el otro comienza a ayudar al otro. Es como los chinos. Pero, pero nosotros tenemos la cuestión opuesta. Cada uno trabaja y desde su parte individual. Y habemos personas como tú, habemos, digo, yo me metí ahí mismo, yo también, que estás propiciando ese otro cambio en cultura. A veces, yo digo, el más grande de los edificios comenzó con un primer ladrillo. Y ojalá que inclusive esta entrevista, como te digo, es como otro norte, otro ladrillito más, que tal vez con tu visión, con tu pensamiento puedes ayudar cualquier persona que esté escuchando en este momento la entrevista, también apoyos, ¿verdad? Contactos, dinero, por supuesto, porque ese es el como que el que mueve, para José. Entonces, todo pro en el arte, ¿verdad? Y sobre todo cuando el arte tiene suficiente que pensar y visiones tan grandes, es como bueno el apoyo, ¿no? Uh-huh. Sí, no, y verás que en este caso, de todo, digamos, el sentido común que ha pasado es crear esa sinergia que pueda permitirnos a todos generar algo positivo a futuro. Por lo menos sentar las bases. Si ya en realidad no tenemos, porque tenemos desde México hasta Colombia, no existen ferias de arte, nos tocará inventarnos una. Nos tocará inventarnos un mercado del arte, crear nuevos coleccionistas, capturar interés en las nuevas obras, las nuevas tendencias, porque si no, por eso cuando yo escucho artistas que dicen, no, mi obra yo sé que se vendería bien en Europa, o me voy y aquí no vuelvo, pues aquí se puede hacer. Lo que pasa es que tenemos que hacer algo entre muchos para poder hacer que esto funcione. Sí, y bueno, qué maravilloso. Bueno, y lo estás haciendo y yo te seguiré y ya sabes que conmigo cuentas para siempre, ¿ven? Admiro mucho tu trabajo y de verdad, y es curioso, yo digo que sos reencarnación de algún otro ente que ya estaba haciendo eso y aquí viniste a continuar.
porque esa inquietud hasta desde los 9 años y seguir siempre la persistencia, es como yo siempre he dicho, Fidel Castro, no sé si alguna vez has visto los diferentes, creo que lo más admirable que tiene es la coherencia, la consistencia a lo largo de los años y mantenerse a pesar de. Mucha gente puede decir de todo, pero bueno, yo admiro también su obra por a veces la perseverancia puede dar mucho más. La coherencia, el saber que donde vos vas, se vas a llegar. Yo sé que desde mí, bendiciones para todos y apoyos también en lo que pueda. Tú sabes, José. Tal vez ya para cerrar, realmente yo contigo, yo creo que me quedo hablando horas y horas, ¿verdad? Pero bueno, aquí que estamos en grabación y tal, me encantaría tal vez para cerrar que digas algunas inquietudes desde ti, las que vos consideras o no sé, puede ser en arte, en educación, o en el ámbito actual, o tus propias, tal vez, inclusive tus propias inquietudes en cuanto al arte, o en general, tus deseos, lo que nos quieras compartir de ti. De mí, para ti, para el mundo. Exacto, José para el mundo. Y ya se calmó, José. Ve que ya el trueno pasó, entonces vamos a un poquito de calma. No, yo desde parte mía, yo nada más aspiro a que todo esto siga siendo un, un punto positivo, que algunos de estos comentarios lleguen a alguien y les guste y que permitan seguir creciendo en este movimiento del arte, tanto en Costa Rica y esperando que nada más les vaya mejor a todos y a cada uno de nosotros. No tengo nada más que decir porque en realidad todo esto es una sinergia que me gustaría nada más compartir, que todo el arte siga creciendo acá, que sigan saliendo tantos artistas y que sean tan reconocidos a nivel mundial. Que se recibe y que así sea. No, y de verdad, yo sé que no sos tanto de palabras como de hacer también, porque te he visto más hacer, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, José. Yo espero que esta entrevista la vean muchos y obviamente en el contexto que yo estoy haciendo, pero realmente es un pretexto para poder otra vez entrevistarte. Ya en varias ocasiones yo te he tocado el pie porque realmente, como digo, admiro tu trabajo. Te deseo muchísimo bien y ya sabes, por ahí me tienes para todo lo que ocupes. Y gracias. Gracias. Y ya para cerrar, bueno, vimos que también vimos lo que es la transición de la academia al trabajo, cómo buscar financiamiento, la institución, que muchas veces qué cosas se segregan, qué cosas no se pueden decir, la censura, la cultura censurada un poco, cómo muchas veces la solidaridad no es exactamente el valor que se practica y que también es muy importante, según lo que ha propuesto José, fortalecer ese valor y apoyarse unos a otros. La unificación en el arte, el valor, los valores de la obra, de lo que nosotros tenemos que crear y en general lo que es la visión de nuevos espacios, nuevas colecciones, todas las inquietudes y puntos de vista que vienen también a continuación. Yo espero que a ustedes les haya gustado mucho esto y todavía vienen un sinnúmero de informaciones riquísimas gracias a José que nos esté acompañando el día de hoy y que nos esté brindando todo su conocimiento en esa pequeña cuña. Continúen que viene lo mejor. Bueno, gente bellísimo, esto ha sido todo lo que sería de la entrevista. Esperemos que sea de vuestro total agrado y provecho, por supuesto. Son ideas, es un debate totalmente abierto. Vamos a estar compartiendo este video en diferentes redes sociales. Tanto pueden contactarme a mí como pueden contactar a José. Y bueno, a conocer su trabajo, les invito a que lo visiten en todas las redes sociales que José Castillo tiene. Y lo apoyemos tanto con las exposiciones que está haciendo, que es un gran artista y gran, si se podría decir así, movedor el que mueve el arte. Y nada, gente, debate abierto, bienvenidas, sugerencias, ideas, comentarios. Nos estemos viendo y que sea de vuestro total provecho. Chao, chao.